Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 25 del mes de abril del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Distribución de músicos y cantores. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simeis, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir, Maosiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en la casa de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. El número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió de Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera para Zacur con sus hijos y sus hermanos, 12. La cuarta para Isri con sus hijos y sus hermanos, 12. La quinta para Netanías con sus hijos y sus hermanos, 12. La sexta para Buquías con sus hijos y sus hermanos, 12. La séptima para Jezarela con sus hijos y sus hermanos, 12. La octava para Jesaías con sus hijos y sus hermanos, 12. La novena para Matanías con sus hijos y sus hermanos, 12. La décima para Simei con sus hijos y sus hermanos, 12. La undécima para Azareel con sus hijos y sus hermanos, 12. Duodécima para Asabías con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimotercera para Subael con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimocuarta para Matatías con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimoquinta para Jeremot con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimosexta para Ananías con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimoséptima para Josbecasa con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimoctava para Anani con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimonovena para Maloti con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima para Eliata con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésimo primera para Otir con sus hijos y sus hermanos, 12. Vigésimo segunda para Gidalti con sus hijos y sus hermanos, 12. Vigésimo tercera para Maasiot con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésimo cuarta para Romanti Eser con sus hijos y sus hermanos, 12. Hermanos, David, en su calidad de rey, ordena, por decir algo, la parte del servicio al templo, porque nombra músicos y cantores y los destina por familia de la tribu de Leví. Esa familia las ordena para que todos sirvan. Dice la palabra que fueron 288 los que estaban dispuestos o listos o preparados en las edades y todo para ser servidores del templo en la área de la música. Hoy en día dentro de las iglesias hay servidores en todas las áreas. Algunos tienen acomodación, otros bienvenida,
otros están dentro del ministerio de alabanza. En fin, hay muchos ministerios en los cuales poder servir dentro de la iglesia. David lo hace con orden y comienza a poner los turnos para cada celebración, cada día. Hay un orden. Hermanos, tenemos que aprender. El orden es primordial. Dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Entonces, nosotros tenemos también que aprender a ser ordenados dentro del ministerio. Hacer las cosas correctamente delante de Dios como a Él le agrada, independientemente a lo que piense mi vecino o lo que piense mi hermano. Lo importante es que lo que Dios piensa de mí. Si estoy haciendo las cosas correctas, si las estoy haciendo de buena forma, si las estoy haciendo de buena manera, si las estoy haciendo de corazón. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que aprender a ser maduro espiritualmente. ¿Cómo lo logro? A través de la oración, a través de la comunión con Dios, a través de la lectura bíblica, a través de congregarse. Ahí obtenemos esas partes que nos ayuden a madurar y poder ser mejores servidores en la casa de Dios. Hay muchos ministerios donde podemos servir, mucha labor dentro de las iglesias en las cuales podemos colaborar. Aprendamos a ser humildes, a tener sencillez, pero amor para Dios, para servirle y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Si yo soy ordenado en mi servicio a Dios, es algo que a Dios le va a agradar, porque la palabra, lo dijimos, dice que Dios es un Dios de orden. Dentro de la iglesia hagamos todo en orden. No lo hagamos en desorden. Hagamos en orden nuestro servicio de la mejor manera, sin reclamar, sin buscar dañar a nadie, sino que al contrario, buscar agradar a Dios. El servicio a Dios en su templo, de eso se trata. Primeramente de agradarlo a Él y posteriormente agradamos a los demás con nuestras actitudes. Hermanos, así como David implementó un orden entre los músicos y los designó a cada uno de acuerdo a su capacidad, porque no escogió gente que no supiera de música, sino que escogió a aquellos que podían hacerlo, aquellos que cantaban, aquellos que tocaban instrumentos, aquellos que alababan a Dios. Esos son los que Dios busca para su servicio, y es lo que David buscó para el servicio del templo. Obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Orden a la palabra de Dios trae bendición. Así que, hermanos, a servirle con amor, a servirle con todo nuestro corazón a nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.